Jerónimo Show. Saludos, otra vez Fernando Aquino en su segmento favorito, aquí Fernando Aquino en Jerónimo Show. Suscríbanse para que sigan las cosas que estamos discutiendo aquí, que siempre son muy interesantes y que le proveen a usted con un tema importante del cual hablar con su familia y sus amigos. Esta semana queremos recordarles a todas las personas que viven en el estado de Nueva York que tenemos elecciones. Hay mucha confusión sobre esto, sobre todo por lo que ha pasado con los casos de redistribución de distritos. Ustedes saben que un juez desmanteló los mapas que había elaborado la legislatura estatal y eso ha creado algunos inconvenientes y también creó que se pospusiera por lo menos una parte de las elecciones. Entonces tenemos ahora dos elecciones, unas que serán el 28 de junio, en donde se estará eligiendo a los asambleístas y los candidatos a oficinas a nivel de todo el estado, como la gobernación y la vicegobernación. ¿Ok? Repito, el 28 de junio, todos los votantes registrados en el estado de Nueva York pueden votar por asambleístas y elecciones de gobernador, vicegobernador y otros cargos a nivel de todo el estado, como el contralor, y ustedes pueden hacer esto si están registrados para votar. Ya no hay tiempo para registrarse para votar para esas elecciones. Entonces, las otras elecciones para elegir a los senadores estatales y a los congresistas son el 23 de agosto. Repito, 23 de agosto, elecciones para los congresistas y senadores estatales. Esto debido a la decisión que tomó el juez de posponer esas elecciones, en lo que se arreglaban los mapas que él consideró estaban defectuosos para esos distritos. Así que vayan a votar, hay que participar, porque si usted no vota, pues entonces no tiene derecho a criticar el gobierno ni a evaluar las cosas buenas o las cosas malas o las cosas que está haciendo o que no está haciendo el gobierno. Así que vaya a votar este 28 de junio y luego el 23 de agosto para elegir a sus autoridades estatales. Y para continuar hablando de temas interesantes, vámonos a la República Dominicana. La semana pasada se destapó un escándalo en torno a la cárcel de La Victoria. El señor Roberto Santana, que es asesor del Poder Ejecutivo en materia penitenciaria, denunció que en la cárcel de La Victoria hay una mafia que se lleva 7 millones de pesos semanales. 7 millones de pesos semanales. Hay alguien en La Victoria quienes dirigen ese recinto penitenciario que se están llevando esto por motivo de actos delictivos, de actos de corrupción, o sea, producto de actividades que se realizan ahí adentro que no deberían realizarse, que es una cárcel. Esto se le suma a la denuncia que ya había hecho el diputado Juan Dionisio Restituyo, que hizo un informe en el que se determina que las cárceles dominicanas generan unos 100 millones de pesos mensuales en actividades ilícitas, sobre todo actividades cargándole a los presos o a los familiares de los presos por cosas que no deberían ser permitidas en la cárcel o por cosas que deberían estar incluidas, como por ejemplo una cama, un colchón. Yo iba a hablar del tema de La Victoria precisamente hace una semana y no hablé porque tuve que hablar del tema de la tragedia que ocurrió en Texas y fue mejor así, porque yo venía a hablar de que hace 2 semanas me llamó alguien que en La Victoria había ocurrido un hecho que le dio mucha pena, y es que había un preso convulsionando, botando espuma por la boca y muriéndose, y el problema era que no había una ambulancia con que llevarlo al doctor. Y esta persona me llamó: ¿tú crees que tú puedes ayudar para que se envíe una ambulancia para La Victoria? Yo le dije, bueno, vamos a ver, Nueva York siempre está dispuesto a ayudar, la gente de Nueva York siempre ha estado dispuesta
a ayudar. Y yo les dije, vamos a ver lo que se puede hacer. Sin embargo, ahora mismo estoy cuestionando si nosotros, los que vivimos en el exterior, debemos seguir teniendo de lo poco que tenemos para enviar a un país en donde la corrupción se ha convertido en parte de la cultura, señores. ¿Qué es la cultura de un lugar? Bueno, las costumbres, los conocimientos, las tradiciones, el comportamiento de ese lugar. Por ejemplo, aquí se habla de que en los Estados Unidos hay una cultura de las armas, y es cierto. Por eso pasan tantas tragedias, porque hay una cultura de las armas. En la República Dominicana hay una cultura de la corrupción, la cultura del robo. Porque ¿cómo se puede explicar esto? Y digo que es una cultura porque se ha normalizado este asunto. Cuando las cosas se convierten en parte de la cultura, en vez de castigarse o cuestionarse, lo que se hace es que se celebran. Ahora mismo el ex procurador está preso por alegaciones de corrupción, por ejemplo, en la República Dominicana. Hay hermanos del ex presidente que están presos por alegatos de corrupción. Hay un montón que no están presos y que mucha gente cree que deberían estar presos. Sin embargo, la corrupción se ha convertido en parte de la cultura y, señores, esto contamina a toda la sociedad. Por ejemplo, tú vas a una fritura a comerte una empanadilla y cuando ven a ver, en vez de la carne que tú crees que le están echando, lo que le están echando es tripa de pollo. O tú te vas a comprar un chivo en una parada y resulta que al chivo le están tornillando, es un perro que le están tornillando chivo. O sea, señores, esto es muy serio, porque la República Dominicana no era así, señores. Y por eso es que muchos hablan de que vuelva Trujillo, algo que es barbárico, porque Trujillo era un delincuente. Pero por lo menos cuando Trujillo, él se aseguraba de que los únicos que robaban eran él y su familia y sus allegados ahí, ¿verdad? Trujillo, que por cierto, se cumple un aniversario más de su ajusticiamiento. Los amigos de él lo ajusticiaron, ya estaban hartos de los amigos de él, que eran parte de ese entramado también, pero ya estaban hartos porque Trujillo realmente se excedió. Pero cuando Trujillo, el único que podía robar eran él y su familia. Sin embargo, en la República Dominicana se ha ido haciendo parte del comportamiento en el país una actitud muy poco honesta, y eso se ve desde el gobierno. Porque cuando tú me dices a mí que hay una denuncia de un funcionario, aunque sea asesor, ¿verdad?, del gobierno, diciendo que un jefe de una cárcel o que un grupo de una cárcel se está embolsillando 7 millones de pesos en un país pobre y que las cárceles generan 100 millones de pesos, ¿qué tú le estás diciendo a los dominicanos que nos hemos tenido que ir a otros países a buscar una mejor vida? Entonces, yo le quiero decir a los que me están escuchando que yo no quisiera que esa cultura de los dominicanos, esa cultura de solidaridad de los dominicanos que han tenido que irse, que les gusta ayudar a su país y mandar cosas, mandar ambulancias, como lo hemos hecho muchísimas veces, o ayudar a la gente pobre, se vaya diluyendo porque la gente se está cansando. Porque ¿cómo se pone uno a buscar dinero para mandar una ambulancia para La Victoria, que la necesitan, cuando tú sabes que hay alguien en La Victoria que se está llevando en los bolsillos 7 millones de pesos y no se hace nada con eso? O sea, es difícil, nos la están poniendo muy difícil, señores. Ese drama de La Victoria es algo que tiene mucho de qué hablar. El drama de La Victoria, una cárcel que fue construida hace mucho tiempo para 2.000 personas y ahora alberga 7.000 personas. La Victoria tiene más gente que lo que hay en el pueblito de La Victoria. Ha creado mucho de qué hablar, sobre todo porque se construyó una cárcel nueva para enviar a esos presos que están en La Victoria a la cárcel de Parra, ahora en Guerra, que no ha podido abrirse porque hay alegatos de corrupción, que hubo una sobrevaluación en la construcción de esa cárcel y que además no se instalaron las facilidades que necesita, como el comedor, los baños, muchísimas cosas. Un desastre esa nueva cárcel. No se ha podido abrir por eso, aparte de la acusación de corrupción que hay. Todo esto, señores, lo que nos pone es a nosotros a pensar,
nosotros seguimos haciendo un esfuerzo en el exterior para que nuestro país progrese. Y hemos querido asumir una cultura de la solidaridad. Pero la cultura del robo y la corrupción nos sigue llamando la atención. Así es que, señores, vamos a reflexionar sobre esto y ojalá que podamos tener un país en donde no se celebre la cultura de la corrupción. Hasta el próximo, aquí Fernando Aquino con Jerónimo Show.